Damas y caballeros, esto sube, sube y sube. Está con nosotros, ya está relojeando el gráfico. El Pato Galmarini. Un placer, gracias por venir. Gracias a ustedes. Ese gráfico es más interesante que cualquier cosa que suceda en esta mesa. Es imposible no colgarte ahí mirándolo. Bueno. Es muy distractor. Es el primer campeonato después de... Bueno. Muchos años de 11, Boca. creo. Claro. Muchos años. Muchos Me lo años. llevo ahora, ¿eh? Bueno, Me lo afano. está bien, acá. No sería la primera vez que alguien se lleva algo. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Estábamos rememorando los 90. Sí. ¿Qué Así años que- aquellos? Toda ¿Qué es la- cuando te tira esa frase, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Boca campeón. Bien. Bien. Y después de Boca campeón. Está sugestionado. Carlos Menem, presidente. Ahí Sí, está. claro. En Sí, ese sí, orden. que era de River aparte, Menem, Fana de River. Yo, que hincha de River también, veía al presidente encabezando algún banderacito chiquitito que le armaban en Rosada, así que era un hincha de River que ponía... Estaba siempre. Fana de River, yo fana de Boca, y vimos muchos partidos River-Boca. Claro. A las piñas nunca terminamos, pero ¿Cómo era él mirando? bronca había. ¿Cómo era mirando el partido? En la Quinta de Olivos había debe haber todavía un cine con pantalla grande y ahí iban unos cuantos de Boca y algunos de River. Debe ser donde ven ópera hoy en día. Exacto, es donde ven la Exactamente. ópera. ¿Se podía comer ahí, tomar algo o había que respetar el cine, las butacas y demás? Recordamos que eras secretario de Deportes, Yo era así que te secretario de tocaba Deportes. cerca. No, en el cine siempre pasaba algún muchacho, algún compañero que decía que es una coca, un cacho de agua. Había que tener cuidado para que no te envenenaran, pero Hay que brindar. bien, todo bien. Lindos recuerdos. Sí, si Sí, tenés que hacer muy- un balance para vos, ¿los 90 fueron buenos o malos personalmente para vos? Para mí fueron muy buenos. No terminé todos los 90, yo no los hice con Carlos Menem. En algún momento, 95, me fui a la provincia de Buenos Aires con Eduardo Duhalde, gobernador entonces. ¿Vos cómo lo conoces a Menem? Lo conocí antes del golpe del 76. Cuando él estaba... Él era gobernador en La Rioja. antes de que lo metan preso. Antes de estar preso. Sí, ¿Vos qué hacías? Yo en aquel momento, cuando lo conocí, era senador provincial. ¿Y te resultó cautivante, como todos cuentan, de ese primer encuentro? Sí, sí. Carlos Menem Sí. tenía una... Vos te acercabas a él y quedabas casi, te diría, no comprometido, pero siendo un amigo aunque no lo fueras. Sí, fue un tipo que a mí me marcó mucho, a mí y a mucha gente. Un tipazo. Yo diría que Carlos, como compañero, como amigo, era un personaje, por lo menos para muchos de nosotros, muy querible. Algo que remarcamos y mostramos mucho en estos días es el pragmatismo, cómo el mundo estaba en un momento de apertura y ahí es donde él decide como presidente ir para ese lado, pero otra es, y valorizamos mucho en contraste con Milei, es las formas. Incluso anunciando desregulaciones, privatizaciones. Para él era muy importante el carisma, digamos. Eso lo ves en contraste hoy con, no sé, Milei, que quiere decir que rememora los 90, pero hay un contraste fuerte ahí. Hay mucho contraste, yo no veo nada similar de uno con otro. Carlos era un tipo, un amigazo, un compañerazo, un viejo, un antiguo ya militante del peronismo. Botón. Y además veníamos todos, él también por supuesto, o de estar presos, o de estar perseguidos, o de compañeros que en ese momento ya no estaban, un mundo que había cambiado. 1989, cuando asume Carlos Menem, en
En esos momentos se caía el muro de Berlín, el mundo se transformaba en otro mundo. Y yo recuerdo que a fin de ese año, principio de los 90, Argentina jugó la Copa Davis con Alemania acá en el Buenos Aires, en Argentina. En mitad de partido se le acerca al presidente de la Nación, a Carlos Menem, el embajador alemán. Le dijo, mire, yo quiero hablar con usted. Y como Carlos Menem era un tipo, dale para adelante. Como no, termina el partido y nos encontramos donde usted quiera, le dijo. Y fuimos, lo acompañé a la embajada de Alemania. Y ahí este señor, que por supuesto no recuerdo su nombre, le dijo, el mundo ha cambiado. Para hacerlo rápido y sencillo yo. Cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética, ahora el capo pasa a ser Estados Unidos, hay que alinearse. Estos no habrán sido las palabras, pero Sí. El concepto era ese. era la realidad de ese momento. Bueno, Menem lo escuchó, yo escuché y dije, bueno, veníamos todos muy golpeados. Claro. No solamente por esta modificación del mundo, sino porque todos habíamos perdido muchos amigos, muchos habíamos estado detenidos, Carlos también. Era un momento para todos nosotros de introspección, porque teníamos que pensar de dónde veníamos, qué nos había pasado, y de un gobierno que recién nacía frente a un mundo que se estaba cambiando. Debe haber sido para todos nosotros un momento complicado de nuestras vidas. Viste que, él gana con la promesa de salariazo y revolución productiva. Vos no sé, ¿qué pensás de esa promesa frente a lo que fue su plan de gobierno? ¿Vos creés que traicionó esa promesa? ¿Creés que la cumplió? ¿Crees que la tuvo que cambiar necesariamente? Sí, modificaciones hubo que hacer frente a un mundo que nosotros creíamos que iba a ser nuestro, que las Malvinas las íbamos a recuperar. Veníamos muy embalados después del triunfo de Carlos Menem en las elecciones, pero rápidamente, como te conté, se nos vino nuestra propia historia encima, más un mundo que se modificó. Sí. Con lo cual no todo lo que queríamos y pensábamos que había que hacer, lo pudimos hacer. Porque además, 5 o 6 meses antes, unos meses antes, 5, 6, 7 meses antes, Carlos, el presidente, nos dijo, es posible que tengamos que adelantar elecciones. Claro. Porque el país estaba con una inflación monumental. Y el doctor Raúl Alfonsín le daba a él la impresión que en algún momento no sabíamos si se iba a ir, pero que había que modificar muchas cosas. Al poco tiempo de esto que pensábamos, que Carlos nos decía, Alfonsín le planteó, me quiero retirar, hacete cargo vos de un gobierno que a él ya le resultaba muy difícil. Fue una Argentina complicada, porque en los barrios, yo me acuerdo en los barrios del conurbano, donde vivíamos, donde militábamos, el tema también era muy difícil. No solamente por la inflación, sino porque las broncas barriales, por la propia dinámica del momento, la gente estaba complicada, estaba enojada. Los saqueos, ¿no? Saqueos, broncas, piñas, todo esto había que resolverlo, porque también la gente pensaba que llegaba un nuevo gobierno y que por arte de magia se modificaba. Creo que en ese entonces apenas asumió el presidente Menem, algo se modificó. Yo recuerdo de haber estado en muchos barrios, además de hacerme cargo del deporte, en muchos barrios con amigos, diciendo, che,
paremos un poco la mano, veamos cómo hacemos, demos todos. No fue fácil. Solo para No es fácil. poner un poco el contexto, Alfonsín se va con hiperinflación y adelanta las elecciones. Y el primer año y medio de Menem es muy difícil en términos de inflación y de situación económica hasta que empieza el plan austral, la convertibilidad, el 1 a 1. Ahí recién se empieza a encaminar la cosa, ¿no? Pero hubo un año y pico ahí movido. Muy movido, muy movido. ¿Cómo me hacen pensar? Tendría que haber estudiado No, algo. pero mira, Tenemos preguntas mira, divertidas. para empezar, esta foto, por ejemplo, ahí en el balcón de la Rosada con Diego, ¿y mirá. vos recordás esto? ¿O Sí. fue como un miércoles para vos? No, este fue un día importante. Creo que fue la llegada de la selección después del Mundial de los 90. Claro. Donde perdimos la final Con Alemania, justamente. con Alemania también. Sí, que hubo un penal ahí que todavía lo seguimos discutiendo. Sí. Que no fue penal, que sí fue penal. Ese partido, yo estuve allá en Italia y me volví, no recuerdo, porque nosotros teníamos que hacer el Mundial de Básquet a los pocos meses, que lo hicimos. Me tuve que volver por eso. Y ese partido lo vi con Carlos Menem en la Casa de Gobierno. Lo que puteamos. Sí. Y sí. Y la gente cuando fueron a recibirlo Y a yo- Diego estaba contenta, ¿cómo era? Porque Y después yo estuve en el retorno de la selección en Ezeiza. De Ezeiza a la Casa de Gobierno, no te macaneo, pero debemos haber tardado 6 horas. Claro. Era imposible. Era como si Argentina hubiese salido campeón, pero en realidad la gente estaba al lado de la Richet y por todos lados, pensando que se le debía un aplauso, un agradecimiento a una selección que había salido Sí, segunda, subcampeón, pero que- pero... Menos exitista era que la los medios población. nos habían choreado. Claro, el primer puesto. había una sensación muy clara de que nos habían afanado. campeón del Sí, sí. 86 y subcampeón del 90, Sí, aparte. sí, Así que sí, está sí. bien. Héroes 1 y 2, Héroes buenas 1. pelis. Claro. ¿Cómo? Héroes 1 y 2, las pelis, con el tema de Valeria Lynch y demás. La película. Claro, vos lo Héroes. viste, vos estabas con el tío en el balcón, o sea, no necesitábamos ver héroes. No, ese día estábamos todos en el balcón. Estaba, por supuesto, el presidente, estaba Antonio Cafiero, que yo me acuerde. Perdón, esto que estamos viendo es el Mundial de Básquet. ¿Qué es No, esto? No, no, es, Menem. es Es Carlos. Menem. Ah, ok. Pero jugó en el Mundial de Básquet. Estaba en el Mundial de Básquet, claro. No, esto fue posterior o anterior. Antes de esto, el día que asumimos, el día que asumió el presidente de la Nación, que le entregó la banda Alfonsín, después de asumir yo también, cruzábamos la Plaza de Mayo. Yo tenía que viajar al día siguiente a Brasil, porque jugaba Argentina, no recuerdo con quién, Copa América. Y digo, mira, Carlos, yo me voy a Brasil mañana, enseguida vuelvo. Volvé con la selección argentina, por el desbole que había en la Argentina. Digo, ¿cómo la selección argentina? Decía, habla con Bilardo, que era el técnico, habla con Julio Grondona, habla con Diego, habla con el que vos quieras, pero tráete la selección. Pero ¿y cómo hiciste? Tarea ¿Con fácil. quién te Pero- empezaste a hablar? Con el primero que llegué allá y que conocía, por supuesto, era a Julio Grondona, ya amigote, gran tipo, uno de los mejores, creo yo, dirigentes deportivos que tuvo Argentina. Sí, bueno. Fue un fenómeno. Y le digo, mirá, el presidente me pidió que que vuelva con la selección, que vuelva la selección allá. Me dice, bueno, hablemos con Bilardo y con Diego. Mirá. Diego, un fenómeno, otro fenómeno. Mira, otro fenómeno de tipo. Diego, un gran amigo. Entonces le dijimos, mirá, el presidente quiere que vuelva a la selección para hacer un partido amistoso para calmar un poco las broncas, los ánimos, ¿no? Reencauzar la Argentina. Nos dijo, deme media hora, una hora que voy a hablar con los que puedan viajar.
a la hora nos dijo viajamos todos los que podamos y vino él, el Cani, todos los que jugaban en Italia Sí, claro. o en otros países y vinieron. Habrán llegado acá un martes. El viernes se hizo el partido en la cancha de Vélez. La cancha de Vélez parecía la cancha de Boca multiplicada por 50, porque estaba repleto. Esta foto. Esa Jugaba- foto. ¿No había un La cancha de momento, Vélez llena ya. no había un momento, Pato, en que decías, este tipo está loco? Me refiero a Carlos, no a Diego. Por los De shorts. decir, Los dos estaban locos. este tipo Los dos está, fueron- está medio loco. No. Este tipo fue un fenómeno, como amigo, como compañero. ¿Y en qué ¿Cómo? momento sentís que Y- termina para vos? Pero te cuento Sí, por si, favor. si se puede. No, por favor. Ese partido no lo voy a olvidar nunca más porque llego el día del partido, un viernes creo que fue, a la casa de gobierno y estaba con unos zapatos en la mano, de fútbol. Él. Carlos Menem. Digo, ¿qué hace con los zapatos estos? Voy a jugar. ¿De qué vas a jugar? En la selección. ¿Pero y de qué vas a jugar? De 5. No. ¿Y quién te puso? Yo hablé con Julio Grondona y él habló con Carlos Vilardo y están de acuerdo. Le dije, bueno, yo también quiero jugar entonces. No. Acá el único que juega es el presidente de la nación. Vestuario. ¿Esa es la cancha de Vélez? A ver. Sí, Al claro, principio. sí, cancha de Vélez. En el vestuario, me decías. Vestuario. Llegamos a. Bueno. Ah, solo era el con- capitán, pará. Era el capitán nada más. Llegó el- Por favor. Es el presidente de la nación. llegamos al vestuario Así se usa la presidencia. y olvídate. viene el masajista Galíndez, otro personaje inolvidable, y me dice, che, ¿y el presidente se va a masajear? Digo, Carlos, ¿te vas a masajear? Por supuesto. Mira si va a dejar pasar la... Termina el masaje y viene Vilardo y dice, mira, nosotros vamos a precalentar la selección. No, ya estaba muy relajado, Carlos, para salir. Y digo, Carlos, mira, van a precalentar. Yo también. Termina el precalentamiento y me dice, quiero ser el capitán. Sigo Digo, engolosinando, A mangazo limpio. Digo, ay, esta es la camilla, creo. Claro, lo están masajeando ahí. Claro. Y digo, Carlos, yo no puedo decidir esto. Habla vos con Bilardo, habla con Diego. Me dice, llámalo a Diego. Digo, mira, Diego, el 5 de la selección quiere hablar con vos. No sé qué le habré dicho. Y este le dice, Diego, por este partido, solamente por este partido, ¿me dejás ser el capitán de la selección? ¿Qué le dijo Diego? Por este solo te dejo ser el capitán, pero yo soy el subcapitán. Y ahí salió a la cancha, como capitán de la selección, Diego como subcapitán, ¿Y contra quién jugaban? contra un equipo que habíamos armado de amigos donde jugó. Los Harlem Globetrotters. También jugó con los Globetrotters. ¿Sí? Sí, Menem jugó con los Globetrotters, ¿o no? No, los que vimos antes. No, con la selección de básquet. No Pero que era estuvo ahí. también. Mira, la No verdad que me sé, acuerdo. no Puede sé. ser, puede ser. Si no, nos la perdimos, En realidad te diría que en Carlos yo tuve, y él tuvo, Él me ayudó muchísimo a ser, yo creo que después de la década del 48 al 55, que comandó el general Perón, también el deporte, que fue una década impresionante del deporte argentino, lo que hicimos nosotros Ahí fue... están, perdón, con los Harlem Globetrotters. Mirá, lo pedís, lo tenés. Sí, Dicho y hecho. todo. Para todo le salía, era un... Bueno. Perdón, ¿Qué decía, Pato. Pato? Soy- No me acuerdo por dónde iba. No, que la que gestión de después de Deporte La Perón. gestión, no mía y del presidente y de todos los que hemos trabajado en el deporte en aquel momento, fue después de la década de Perón la mejor. No tengo duda. ¿Por qué así grandes titulares? ¿Qué pasó? ¿Cómo se transformó el deporte? Lo primero que comenzamos a hacer en cuanto asumimos al día siguiente fue lo que 3 años después inauguramos y que fue el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el CENAR. Senard. Claro. Eso nos llevó mucho tiempo, pero es hoy todavía una obra que todo el deporte argentino
quiere, ama, Reconoce, sí. han entrenado ahí. Y eso fue el día que asumió, eso fue el 8 de diciembre de 1992, que lo inauguramos con el presidente de la Nación, último día mío como secretario Claro, de Deportes. ahí voy. ¿En qué Al día- momento? Perdón, sí. Cerrá Y al la día idea. siguiente, o a los 2 días, me voy ya como ministro de Gobierno a la provincia de Buenos Aires con Eduardo Duhalde, gobernador. Claro, eso te quería Lloraba, preguntar. yo lloraba, Claro. por ley de negro, sí. a Duhalde. ¿Cuándo termina el menemismo para vos? Mira, yo te diré que nunca fui menemista. Yo fui amigo, lo quise mucho a Menem. Yo siempre fui peronista, porque también en el momento en que era muy amigo, y por supuesto lo he sido hasta el final de su vida, fui cafierista también, porque con Cafiero fui senador provincial, con Duhalde fui su ministro de gobierno y me decían dualdista, y yo decía, ¿qué dualdista? Yo soy peronista, pues ya era peronista desde muy pibe. ¿Y qué es esa distinción para vos entre ser menemista y ser peronista? Los sismos en el peronismo siempre fueron un agregado que no lo impusimos nosotros, sino que se impuso desde afuera. Claro. Entonces el menemismo terminó y vino el menemismo. Después estaba en la provincia, cuando yo estaba en la provincia con Duhalde, éramos también menemistas para uno, dualdistas para otro, cafieristas para otro. Siempre el ismo estuvo incluido, pero en realidad, y hasta hoy, lo único que perdura es el peronismo. Después están los agregados, por supuesto, ¿no? El kirchnerismo, el cristinismo, bueno. Y por ejemplo, en lo personal, él tiene una tragedia muy grande con el hijo y demás. ¿Vos estuviste cerca en ese momento? ¿Recordás eso? Mira, estuve cerca cuando su esposa, su mujer y sus hijos se van de la quinta. Claro, cuando no los deja pasar. Qué momento ese, ¿no? El desalojo. El desalojo. Fue un momento difícil para él, para todos. La mujer, yo le tengo un enorme respeto y cariño a Zulema, porque la conocí años antes en La Rioja, cuando viajamos mucho en La Rioja nosotros, sobre todo con Duhalde. No era fácil, era una mujer de mucha decisión. Bueno, terminó como terminan muchos matrimonios, ¿no? No del todo bien. Un poco público fue este. ¿Cómo? Un poco público. Se hizo público. Después de eso, bueno, también sus hijos se fueron y él, por supuesto, quería muchísimo a Zulemita, su hija, pero mucho también a su hijo. Amaba a su hijo. Yo a Carlos, en algún momento lo vi llorar por su hijo, porque Carlitos se había ido con su madre, no lo veía, en fin, fueron años para él muy difíciles. Y cuando retoman la relación, yo te diría que no fue mucho más que 1 o 2 meses antes de la muerte de su hijo. Y yo creo que a partir de ahí fue un momento muy difícil para el gobierno, muy difícil para él, porque el día de la muerte de Carlitos ya comenzaba la segunda caravana, o las caravanas por la segunda presidencia. Claro. Ese momento en el Menemóvil era imposible seguir caminando tal como uno lo había previsto, porque el Menemóvil se paraba a cada 50 metros, porque la gente lo paraba, porque la gente le recordaba a su padre el momento de la muerte de su hijo. Fue, te diría, también
momento muy duro para todos, pero fundamentalmente para el padre, ¿no? Tremendo, porque ahí estaban en la vorágine de la gestión y demás, y había un instante para lo personal. Claro. No había momento en que él no recordara a su hijo, porque la gente se lo recordaba, sobre todo, por supuesto en otros momentos también habrá sido, pero en las caravanas de un Menemóvil que ya era el Menemóvil nuevo, o del Menemóvil en el cual uno podía estar 10, 12 horas, él se pasaba mucho tiempo ya no saludando a la gente arriba, sino abajo con Alito Feli, su médico personal, que lo bajaba y ahí lo atendía. Claro, obvio. Y yo creo que, visto mucho tiempo después, la muerte de su hijo le pegó, no duro, muy duro, Y sí, obvio. como a todo padre. Que haya podido seguir con la campaña y con la presidencia habla del gen que tienen los políticos, ¿no? Como una cosa, otra gente en su lugar decía, no, mira, me bajo. Algún psiquiatra que después fue muy amigo mío y conocido y que me atendió, también charló algunas veces con él. En fin. Tenía Sí. apoyo psicológico, hacía terapia. Y lo acompañó, yo no sé cuánto habrá sido, pero a algunos se acercó a darle una mano, a También era- charlar, porque estaba en medio de la campaña, Claro. en ese momento. Suponíamos que iba a ganar, pero que Carlos volvía a ganar, pero había que hacer, ¿no? Había que terminar la campaña, ir a elección y después seguir gobernando. Y claro, y después, si ganaba, que era lo que todos querían, también había que seguir siendo presidente en ese momento, ¿no? Como que también era una buena noticia que ganara, pero también era como, bueno, quedan 4 Yo años recuerdo, de poner la cara. 4 años por delante y una semana antes o 15 días antes, como te decía, yo lo acompañé al presidente y a su hijo, a Carlitos, en helicóptero desde la Casa de Gobierno hasta la isla Martín García. Lo que yo sufrí y me divertí en ese helicóptero, hoy todavía lo recuerdo, porque eran 2 pibes viendo quién podía manejar el helicóptero presidencial, que además tenía quién lo estaba piloteando, y que en un momento le dijo: Córtenla. Córtenla, el que maneja soy yo. Era un hombre de la aeronáutica, ¿no? Claro. Pero Medio estos dos Vikis y Politakis. ¿Eh? Medio Vikis y Politakis con el avión, ¿te acordás cuando manejó un avión? Ah, me acuerdo. Pero eso fue otro quilombo. Estos no llegaron ninguno de los dos a sentarse a pilotear, pero eran 2 pibes divertidos, porque además se habían reencontrado hacía poco tiempo. Bueno, después la campaña, ese día en Martín García aparecían 2 chicos jugando, después la campaña y la muerte de Carlitos. Y la muerte de Carlitos también la vivimos todos, por supuesto, seguramente toda la Argentina, seguramente, porque quién había matado a Carlitos, ¿no? O cómo había sido, por qué había muerto el hijo del presidente. Yo tengo la certeza mía, pues los jueces que tomaron el caso ratificaron que había sido una muerte por enganche en los Cables. Yo al mes, no mucho más, viajaba, no me acuerdo la ruta, pero paré en una estación de servicio también de casualidad, y hablando con los muchachos que estaban cargando nafta, ellos me dicen: a 200 metros de acá cayó el helicóptero. Digo: ¿qué pasó? Se anudó, se enganchó con los cables. Y esto después hablando con gente de la aeronáutica, esto había sido así, nadie había encontrado un solo tiro, un solo nada. Esto es lo que yo sé, esto es lo que puedo contar. Y esto terminó después, muchos años después, cuando ya Carlos había dejado la presidencia de la Nación, yo habiendo escuchado también y habiendo estado con él
en su casa ya fuera de la presidencia, escuchando que él decía y pudo haber sido otra cosa, en fin, pero... Pato, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Fue un placer hablar con vos. ¿Cómo está Moria? Y está buena. Está buena, está bien, laburando como un animal, Qué mujer, no ¿eh? para. Despedimos a Pato Galmarini, a Noé Barral Grijera, muchísimas gracias por venir. Gracias. La revista de Boca tiene que quedar acá. Todos intentamos robarla. Sí, nadie Es lo un logró. amigo, ¿eh? Sí. Alberto Márcico, un jugador de Boca impresionante. Alberto. Damas Y Daniel Tapia atrás, con los dos he jugado después Chile. que largaron el fútbol. Mirá, Aunque juegue un partido en Boca, ¿eh? vos Espectacular. jugaste un partido en Boca. Sí. Me hice poner. Te hiciste poner. Bueno, Bien, me como parece Carlos. bien. ¿Y fuiste capitán Como también? Carlos, al poco tiempo después de sí, fue contra Quilmes un amistoso. No me olvido nunca más, fue el día más nervioso de mi vida. ¿Metiste un gol? No podía, me costaba agarrar la pelota. Hasta que el referee, un gran amigo, que estaba dirigiendo Boca Quilmes, cuando se me acercaba a alguno de Quilmes decía al 8 a 5 metros. Y los tipos de Quilmes decían, ¿por qué a 5 metros? Al 8, 5 metros. Si no, no podía tocar la pelota. Un amistoso, quiero Un imaginar. Pato Galmarini nuevamente, Noé Barral Grijera. Un placer tenerlos en la Man Miss Party Week.